Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo comenzaste la semana? Espero que bien. Aunque el tiempo no estuvo bueno el domingo, pero comenzamos una nueva semana con la expectativa de que Dios allanará toda dificultad que se nos presente. ¿Alguna vez escuchaste seguramente la frase, y bueno, todo el mundo la hace? Leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y surge esta pregunta, ¿estamos los cristianos llamados a vivir una vida diferente a la de los demás? ¿Una vida diferente a la que vivíamos antes de conocer al Señor? ¿Una vida en la que nosotros nos manejábamos como nos parecía? ¿Prácticamente sin límites? ¿Debemos nosotros los cristianos participar de todo lo que el mundo nos ofrece? ¿Cuál es la posición bíblica respecto a este tema? A la frase, si todo el mundo lo hace, ¿por qué voy a ser diferente? Debemos responder que porque hemos sido llamados a hacer luz y sal en este mundo. Y eso es lo que hace la diferencia. Y yo sé que no es fácil nadar contra la corriente, sobre todo para los jóvenes. A veces seguimos al mundo por presión de otras personas, de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Y otras veces lo hacemos simplemente porque nos atrae, nos gusta. Y ni siquiera analizamos si es bueno o es malo para nuestra vida. Por eso es que las prácticas populares que todo el mundo hace deben ser examinadas a la luz de la palabra de Dios. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y el texto que nos ocupa, que leímos al principio de Romanos 12, versículo 2, nos está exhortando a no amoldarnos, a no acomodarnos, a no adaptarnos a este mundo. En otra traducción me gusta porque dice no seguir la corriente del mundo. ¿Y por qué se nos hace esta exhortación? Ciertamente porque Dios sabe que este mundo caído nos llevará a la perdición y al desenfreno. A vivir una vida como millones de personas la están viviendo, sin rumbo, sin propósito, sin esperanza. Cuando escribe a los Efesios, San Pablo, allí en el capítulo 2, versículos 1 y 2, nos habla a nosotros que venimos del mundo. Y dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Fíjate lo que está hablando. Hay poderes en este mundo que nos llevan al desenfreno. Y agrega, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Se está refiriendo al diablo. Claro que no lo sabíamos. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y me parece muy interesante esa traducción que dice no seguir la corriente, porque esto me recuerda una película documental que vi hace poco sobre la vida del salmón, un pez que vive en aguas frías de los ríos y se conduce al mar. La gran cantidad de años que vive, la gran mayoría de esos años lo vive en el mar, pero nace en el río. Y mientras hace el viaje desde el lugar donde nace hasta el océano, tiene que sortear muchos peligros.
son muy pocos los que alcanzan el destino para llegar a las aguas del océano. Y después de unos años, ya grande, viviendo en el océano, siente el deseo de regresar al arroyo natal. Y el viaje ahora es más duro que el viaje de ida, porque ahora sí tiene que luchar contra la corriente del río. Sortea cataratas, depredadores como los osos que están esperando para atraparlos y nutrirse del alimento que les ayudará a pasar el invierno, e infinidad de obstáculos. Salta y salta una y otra vez sobrepasando problemas, obstáculos, hasta alcanzar su objetivo y llegar al destino para poner sus huevos y a morir, dando a luz una nueva generación. Y yo me preguntaba, viendo esta película, y viendo el esfuerzo que hacían los salmones para luchar contra la corriente, contra los depredadores y llegar al lugar donde darían origen a una nueva vida. ¿Qué pasaría si el salmón se conformaba con vivir en el océano y no volver? Y la conclusión que saqué es que se adaptaría al océano, pero no podría reproducirse y ocasionaría el fin de su especie. Y tomo esta analogía porque así sucede con muchos cristianos hoy en día. Se acomodan a vivir en el océano del mundo, en la comodidad, claro. Allí en las aguas profundas del océano no hay corrientes fuertes. Hay mucha más tranquilidad que en el río, hay muchos menos peligros que en el río. Pero el llamado de Dios es a no conformarnos, a no amaldarnos, a no vivir como el mundo, sino a ser personas diferentes. Ahora bien, ¿qué se necesita para ser diferentes? Y lo que se necesita es lo que dice en Romanos 12 Pablo. Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, una renovación interior que cambie nuestra manera de ser y de pensar. Y esto implica permitir que la Biblia reemplace los pensamientos negativos que aprendimos cuando vivíamos en el mundo, donde todo estaba bien, donde todo me estaba permitido. Es cambiar de hábitos, de lugares que frecuentábamos y, ¿por qué no?, hasta de personas que no nos permitían crecer espiritualmente. Es como una reprogramación de la mente. Y para hacer luz en el mundo, en lugar de participar de las obras de las tinieblas, necesitamos ese cambio. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. A veces nuestras actividades diarias, como el trabajo, como los lugares de estudio, como nuestro círculo de amigos, y hasta a veces la misma familia, son lugares donde se nos hace difícil, porque nos sentimos presionados a amoldarnos a las costumbres del mundo. San Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, «Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida». Y según este versículo, nos hace recapacitar que estamos de paso en esta vida, rumbo a la eternidad. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Y nos dice también que nos abstengamos de las pasiones carnales porque están en una cruenta guerra contra nuestras almas. Estos nos combaten como parásitos, chupando nuestra energía espiritual. Por eso podemos decir con toda propiedad que esto de abstenernos de todo mal no es opcional. Es urgente que lo pongamos en práctica para que vivamos vidas espirituales sanas y victoriosas. Nuestra mente juega un papel importantísimo en esta lucha, ya que es ahí donde nacen los deseos y las pasiones. Y si les damos rienda suelta, podemos llegar a caer en un abismo del cual no podremos salir. Revisemos rápidamente otro pasaje clave en este tema.
Se trata de Filipenses 2, versículos 15 y 16. Dice Pablo, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo le escribió a la iglesia, escribía como un discipulador a sus discípulos, esperando que todo lo que él había sembrado diera los frutos, y que un día se encontrarían en la presencia del Señor junto con todos sus discípulos. Es por esto, mi hermano, mi hermana, que Dios nos llama a ser intachables, íntegros y puros en medio de una cultura maligna y perversa en la que vivimos. Por eso cuán importante es la integridad en nuestras vidas. Y este texto, los textos que hemos leído nos dicen claramente que vivimos en una sociedad torcida, depravada, lejos de Dios, perversa. Y nuestra actitud como cristianos debe ser diferente. Por ejemplo, cuántas veces nos toca escuchar aún en nuestros círculos familiares, laborales y de amistades, conversaciones fuera de tono, referentes a temas sexuales, chismes con doble sentido, palabras obscenas, y muchas veces nos quedamos y nos hacemos cómplices de todo esto. Y es verdaderamente incómodo, pero es ahí donde debemos ejercitar nuestra mente y repeler el ataque contra nuestra alma. Otra vez nuestros pensamientos nos traicionan y pensamos cosas feas y perversas. Y es aquí donde debemos recordar la palabra de Dios y reaccionar, no dejando que esos pensamientos aniden en nuestra mente y nos lleven a actuar de manera inconveniente. La meditación de la palabra de Dios debe ser un ejercicio diario, ya que por medio de ella aplicamos el pensamiento a la consideración de ciertas cosas y podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Y finalmente quiero dejarte pasaje muy conocido, el Salmo 1, versículo 1, donde nos instruye a cómo debemos vivir en un mundo lleno de maldad. Y dice el salmista, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con blasfemos. Claramente nos sugiere que no debemos ser partícipes con ellos porque nos alejaremos de Dios. Tampoco significa que seremos enemigos, ni que ya no iremos a trabajar o estudiar debido a que se los llama escarnecedores. No, el sentido es a prepararnos a combatir primero con nosotros mismos y alejarnos de todas aquellas cosas que no nos edifican y no nos conducen a la presencia de Dios. No perder de vista que debemos brillar en medio de la oscuridad. Por eso debemos trabajar en todas las áreas de nuestra vida, enmendando, corrigiendo nuestros defectos primeramente, orando y meditando la palabra de Dios, ya que es de esta manera que podremos hacer frente a la batalla que libramos día a día. Y también nos proporcionará la oportunidad de ayudar a los demás a salir de la oscuridad en la que viven, dando testimonio de que solo Jesucristo puede ayudarnos a librar esa batalla. Como dice Pablo, tomá el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orá en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y mantenete alerta y perseverante en oración junto con todos los santos. Dios te bendice y espero que esta reflexión te haya servido. Mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema de interés. Dios te bendice.